Eso, ok. Muchachos, para los que no me conozcan, soy Rafa Castro, evangelizador hace muchos años, 26 años ya de evangelización. Y bueno, me alegra mucho poder compartir con ustedes esta primera reflexión, este primer tema de los 4 temas que vamos a desarrollar, las 4 reflexiones que vamos a desarrollar en los 2 encuentros que vamos a tener como preparación para la gran misión, ¿de acuerdo? Antes que empiece, yo quiero darle gracias en nombre de Dios, en nombre de la iglesia, porque han venido, muchachos, porque atienden este llamado que la iglesia les hace, que el Papa Francisco nos hace, que Dios mismo, que el Evangelio mismo nos inquieta y nos urge para que sigamos anunciando la verdad a otros jóvenes, para que sigamos anunciando el amor a otros jóvenes, la liberación a otros jóvenes. Así que gracias por venir, gracias por el esfuerzo. Si les pregunto, hey, ¿cómo están? Ustedes no van a decir, ¿cómo decís? ¿Encendidos? ¿En victoria? ¿Cansados y desgastados? Ok, pero el Señor siempre renueva las fuerzas. ¿Amén? ¿Lo creen? La palabra es renovadora, la fraternidad nos llena de energía, la pasión por el servicio nos reaviva los carismas, nos pone como en energía otra vez. Así que sé y estoy seguro que el cansancio se va a disipar a partir de este momento, y con todo lo que hagamos el Señor nos va a dar un entusiasmo nuevo. ¿Amén? Vamos a tomar para desarrollar este pequeño taller que vamos a hacer en Mateo 16:13. Vamos a buscar el texto. Mateo 16:13. Esta primera charla tiene que ver con el autodescubrirnos en lo que somos. La primera cosa que debemos hacer antes de emprender una misión es reafirmar nuestra identidad y nuestro llamado. A mí me corresponde recordarles lo humano que ustedes son, y al hermano diácono le corresponde recordarles el llamado que Jesús les hace a una misión concreta. ¿De acuerdo? Yo les recuerdo lo humano que son, lo frágiles que son, y el diácono les recuerda lo agraciado, lo bendecido que son ustedes al ser llamados por Jesús para una misión concreta. Y el hermano Stuart y el padre Rigo en el próximo encuentro van a estar hablando de cuál es la noticia que ustedes deben dar y cómo se da esa noticia, cuál es el lío que armamos nosotros en la evangelización que ustedes van a armar en sus contextos. ¿De acuerdo? Vamos a leer entonces este texto bíblico que es base para nuestro autoconocimiento, desde la persona de Jesús. Vamos, dice así. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algún otro profeta. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solo les voy a dar un poquito de contexto para luego sacar de ustedes algunas ideas, algunas apreciaciones que creo que nos edificarán a todos. Amén. Jesús va de camino a muchos lugares con sus discípulos. Va anunciando el reino de Dios, va mostrando el rostro amoroso del Padre, va enseñándoles un itinerario discipular a los que ya ha llamado. Ya ha llamado a Andrés, ya ha llamado a Pedro, ya ha llamado a Juan, a Santiago, a Andrés, a Felipe, a Mateo, ya los ha llamado. Está con los discípulos en un lugar específico. Y allí Él les interroga sobre su persona, sobre quién es Él. Es la misma pregunta que le lanzó
Moisés a Dios. Bueno, y voy a ir a un pueblo al que tú me envías y cuando me pregunten quién te envió, ¿yo qué voy a decir? Pues yo soy el que soy, le dijo el Señor. Ahora Jesús le pregunta a los discípulos porque Él quiere indagar un tanto la comprensión que han tenido sobre Él, sobre la persona de Jesús. Si ellos ya han ido a partir del derrotero que han desarrollado, a partir de los ejercicios que han hecho de curación, de anuncio de la buena nueva, si ellos ya han ido comprendiendo el ser de Jesús y la causa de Jesús. Él interroga sobre su ser. Porque Él quiere que sus discípulos entiendan quién es Él y cuál es su causa, cuál es su misión. Él lo quiere saber. Y de hecho, por revelación no de carne y hueso, bueno, antes de irnos para allá, Él les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y algunos dicen que Juan el Bautista, ¿qué más? Según el texto que hemos leído, que Jeremías, que Elías o alguno de los profetas. Hay algunos de los discípulos que dijeron algunas cosas de oídas, pero había alguien allí que ya había caminado un tiempo con el Maestro y que ya había tenido una comprensión en el Espíritu de quién es Jesús. ¿Quién fue ese personaje? Pedro. Y Pedro entonces señala a Jesús y la misión de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa la palabra Jesús? A ver, ¿quién de ustedes se acuerda? Lo han escuchado muchas veces. Jesús es la misma palabra que el ángel Gabriel le dijo a San José allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1. Le pondrás por nombre Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? Porque éste salvará al pueblo de sus pecados. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús significa Dios salva. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Jesús? Dios salva. ¿Cómo te llamas tú? Cuando yo cuente 3, tú dices tu nombre en voz alta. 1, 2, 3. Bueno, va a decir los dos nombres, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Ahora va a decir los 2 nombres y los apellidos, si tiene 2 nombres, ¿no? Y apellidos, todo el nombre completo, full name. ¿Cómo es? 1, 2, 3. Si es mexicano, se debería llamar José de María Jesús Pedro Gabriel Correa Martínez, ¿no? Ok, y aquí va la pregunta. ¿Usted sabe qué significa su nombre? ¿Qué significa su nombre? Benjamín, ¿el qué? El más pequeño. Génesis, ¿qué significa tu nombre? El principio. Eso, muy bien. ¿Qué significa su nombre? Bueno, muchachos, tranquilos, ya ahorita vamos para allá. Jesús entonces interroga y Pedro, movido por el Espíritu Santo, dice el nombre de Jesús. Pero además le añade la misión. La misión de Jesús, escuchen bien esto, muchachos, que está en el texto, es ser el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el Mesías, es decir, el que viene a salvarnos. Esa es una revelación del Espíritu a San Pedro, a uno de los discípulos de Jesús. Y cuando hay una comprensión del ser y de la misión del Maestro, por supuesto revelada por el Padre, revelada por el Espíritu Santo a Pedro, lo que ocurre ahora es que Jesús le dice a Pedro el nombre y la misión que a él le corresponde. Primero interroga a uno de sus discípulos, ¿quién soy yo y cuál es mi misión? Y Pedro, revelado por el cielo, dice, eres Jesús, el Hijo del Dios vivo, el Mesías, tú eres el Señor. ¿Sí? Un reconocimiento. Ahora Jesús le dice, entonces tú eres Pedro. Y sobre Pedro, ¿qué significa Pedro? Base, piedra, sostén, solidez. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. Le entrego las llaves del reino, ¿verdad? Lo que ates queda atado y lo que desates quedará desatado. O sea, le recordó cómo se llamaba y le recordó la misión que le correspondería ejecutar de ahí en adelante. Así es Dios. Dios se deja ver, es decir, se revela a nosotros, se muestra su nombre,
muestra su misericordia, muestra su quehacer salvífico, muestra su bondad, muestra la forma como Él actúa, y todo lo que Él hace es misericordia, bondad, ternura para con la humanidad, ¿verdad? Dios revela y se revela de manera plena en Jesús su Hijo, nuestro Señor, y Jesús revela que Él es quien ha venido de parte del Padre y que ha venido a anunciar la buena nueva y que ha venido a liberar a los cautivos y a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a dar el reino de Dios a los seres humanos. Amén. Ahora, para traerlo a nuestro contexto, muchachos, tu nombre, tu llamado, tu nombre. El Papa Francisco nos insiste que Jesús nos llama por nuestro nombre. Conoce nuestra historia, conoce nuestra personalidad, conoce nuestro carácter, conoce nuestras habilidades y conoce nuestras deficiencias en carácter o en personalidad, o conoce nuestros vacíos, nuestras luces y sombras las conoce el Señor. Y el Papa nos insiste, Él te llama a ti por tu nombre y establece contigo desde lo que tú eres, tu historia, tus carismas, tus talentos, lo que tú has construido, tus saberes, tus competencias, tus habilidades, lo que tú eres, con eso Jesús quiere escribir una historia nueva en ti y en otros. ¿Estamos de acuerdo? Con tu nombre, con tu historia, con tu personalidad, con tu procedencia, con tus raíces, con lo que tú eres hoy y aquí. ¿Amén? Ahora, pero ¿quién eres tú? ¿Qué te constituye a ti? ¿De qué estás hecho? ¿Qué te hace ser lo que tú eres? ¿Cuál es tu esencia? ¿Lo sabes? Vamos a hacer un ejercicio pequeño. Necesitamos un voluntario que no tenga miedo. Un voluntario que no tenga miedo. Rápido. Todos tienen miedo. Uno que no sea tan grandote. Oye, no te había visto, en serio no te había visto. Ok. Listo, vamos a correr vamos a extenderlo. Listo, muy bien. Él necesitó un voluntario varón y una voluntaria hembra, por favor que vengan. Y usted se acuesta boca arriba en este tapete, sin dañar ahí eso. No, tú lo vas a envolver, no, mentiras. ¿Qué imaginación tiene, no? Más arriba. Listo. Eso, aquí. Eso, sí, eso. ¿Y quién? ¿Tú? ¿Y tú? Ignacio. Van a dibujar la silueta de él y usted se va a quedar ahí. Respire profundo y piense en el más allá. Listo, vamos a dibujarle la silueta. Mientras tanto, mientras que ellos le dibujan la silueta, a ver cómo queda. Mientras ellos dibujan la silueta, les quiero pedir a ustedes, ¿qué constituye a este ser humano que está aquí sobre este tapete? ¿Qué constituye? ¿Qué lo constituye a él? O sea, ¿qué lo hace a él un ser humano? El cuerpo, ¿verdad? Ahorita vamos a escribir eso ahí. El cuerpo. ¿Qué más hace a este hombre? Emociones, ¿qué más? O sea, tiene cuerpo y este cuerpo alberga emociones, contiene emociones. Alma, ¿qué más tiene este hombre? Este ser humano. Deudas, pero eso ya más en la... Bueno, vamos a irnos al ser, ¿de acuerdo? Al ser. Quédate ahí, no te vayas. Ok. Y ustedes le van a ir escribiendo lo que ellos están diciendo. ¿Qué constituye a este ser humano? Constituye el cuerpo, tiene cuerpo, ¿verdad? O sea, que cuando Dios en el Génesis 2, capítulo 7, dijo, dice el texto que formó al ser humano de la misma naturaleza ya había creada, tiene cuerpo. Ok, uno solo para que no, porque no tienes dos cuerpos. Ok, listo. Tiene emociones, dijeron por ahí, tiene emociones. Alguien que lo escriba, uno de los dos. Piedra, papel o tijera entonces. Eso.
Cuando Dios formó al ser humano, Génesis 2:7, lo formó del polvo de la tierra. Después dice el texto que insufló, sopló sobre él aliento de vida y llegó a ser un hombre, un ser viviente. Y en el Génesis 1:26 dice que Dios ha creado, Dios Santísima Trinidad, que ha creado al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros parecidos a Dios? ¿Cuál es la imagen y semejanza nuestra con relación a Dios? ¿Qué contiene este ser humano? Espíritu, escriba. ¿Qué más ustedes? Alma, ya escribieron. Emociones. Huesos hace parte del cuerpo, ¿no? Dícese del cuerpo los sistemas, el sistema óseo, el sistema sanguíneo, el sistema digestivo, el sistema, pues para no entrar en cosas más pequeñas, ¿no? El cuerpo es eso, la biología. ¿Qué más tiene este ser humano? Pues vida sí, porque hacemos parte del estatus de seres vivos, ¿no? Alma ya, por ahí está, alma. Pensamientos, ¿qué más tiene? Billy, escriban. Por todo lado pueden escribir. Otro que escriba, tenga, parcero. Eso. Escriba por allá en una parte. ¿Qué más tiene? Voluntad. Tiene voluntad. Escriba. Por cualquier lado escriba. ¿Qué más tiene? Tiene los afectos, es decir, por aquí dice emociones. Tiene amor. ¿Será que sí tiene, Ortiz? ¿Amor? ¿Tiene amor? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene él? ¿Cómo? Razonamiento, tiene inteligencia, razonamiento. ¿Qué más tiene? Tiene conocimientos, tiene libertad. Eso. ¿Qué más tiene? Tiene discernimiento, o sea, la inteligencia le sirve. Pues usted no sabe. Claro, le hambre. ¿Qué más tiene este ser humano? ¿Será que él guarda esa herida mortal del pecado dentro de él? ¿Sí? Ok, también entonces tiene pecado. Ok, ¿qué más tiene él? ¿Hasta ahí llega el asunto? Ok, tiene propósitos, tiene sueños, tiene metas, tiene tiene aspiraciones. ¿Qué más tiene? Sangre está dentro del cuerpo. ¿Qué más tiene este ser humano? Conciencia. Sí, conciencia lo hace, sí, conciencia de ser. ¿Qué más tiene? Tiene dones y carismas. Tiene habilidades, ¿verdad? ¿Qué más tiene? Vida, sí. Vida biológica y vida espiritual, ¿o no? ¿O será que no? ¿Cómo tiene? Tiene miedos. Sí, talentos, miedo. Escriban por ahí por todo lado. ¿Qué más tiene? Ustedes saquen allá el caballero. Escúchenlo a él. Tiene un nombre. A ver, piensen en este calidoso. A ver, ¿qué tendrá él? ¿Es bautizado? Eso, tiene un sello indeleble que es el bautismo, ¿sí o no? Tiene una marca. ¿Tiene Espíritu Santo? ¿O no se le nota? No, sí se le nota. ¿Qué más tiene este ser humano? Tiene capacidad de vínculos, de relación, de alteridad, se relaciona con otros, ¿verdad? ¿Esta persona es hombre o mujer? Hombre, creo que tiene género. ¿O ustedes ven ahí un camello? ¿Ven un camello ahí? No, es varón, ¿verdad? Ok. Y ella es una hembra, ok. Tiene pasiones, tiene gustos. A ver, yo estoy sacándoles. ¿Quién tiene algo que no ha dicho que tiene pasiones? Sí. ¿Tiene sentido? O sea, tiene oído, olfato, tiene vista, ¿verdad? Es parte del cuerpo, pero esos están... Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tiene? ¿Tiene traumas? Usted no sabe. Heridas, no, pero usted no sabe. Ok. Listo, quédate ahí. Ya ustedes se pueden sentar. Ahí, démoslo ahí. Usted quédese ahí. Usted se queda ahí.
Usted no sabe cómo lo va a sanar el Señor de la pena y de la vergüenza. Aleluya. Ok. Muchachos, miren. Les pregunto. ¿Jesús era un ser humano? Sí. ¿Pero era Dios también? Sí. Filipenses 2:5 dice que Él era de condición divina, pero que postergó su condición divina de quedarse allá en su estatus y que se abajó hasta la condición humana, menos en el pecado. Pero ser humano, tenía sed, sí, tenía hambre, sí, comía, se relacionaba. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1701, del 1700 en adelante comienza la Iglesia a enseñarnos este concepto importantísimo del ser humano desde la persona de Jesús, que es a la vez un texto de un documento que se llama Gaudium et Spes, que es un documento que tiene que ver con la revelación de Dios, hombre, de Cristo hombre, que revela al mismo hombre. Dice, Jesucristo, revelación del Padre, viene en su encarnación y se revela al hombre la condición de hombre verdadero. Adán, por su pecado, lo había distorsionado, distorsionado su belleza, su hermosura. Pero Cristo viene y embellece una vez más la persona humana. Es decir, Cristo viene y le revela al ser humano que Dios, poderoso, omnisciente, omnisapiente, se hace como un ser humano para redimir al ser humano y llevarlo a la condición divina. O sea, pregunto, ¿Cristo, ser humano, predicó con su humanidad? Yes. ¿Cristo, ser humano, se dejó mover por el Espíritu en su humanidad? Sí. ¿Cristo, ser humano, trasegó el desierto en estos días de Cuaresma? ¿Trasegó el desierto como ser humano? Sí. ¿Cristo como ser humano se entregó en la cruz? Sí. ¿Cristo como ser humano murió? Sí. ¿Y Cristo como ser humano resucitó? La primera condición del discípulo misionero, del discípulo siervo, del discípulo apóstol, es que es un ser humano. Apunten estas tres cosas, que ahorita viene el hermano y que le va a reafirmar una segunda. El ser humano, todo ser humano, escuchen bien, ustedes y yo, todo ser humano tiene tres tipos de llamado en la vida. Tres. Uno, llamado a la vida, antes que al bautismo, antes que al discipulado, antes que al servicio, antes que a cualquier cosa. El ser humano, el primer llamado que tiene es el llamado a la existencia, el llamado a la vida. A eso se refiere el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 1, cuando dice Dios a través del profeta, ahora sí dice el Señor, tu Dios, el que te ha creado, el que te ha plasmado. No tengas miedo, yo te he llamado por tu nombre, eres mío, yo te he rescatado. Si no había venido Jesús para rescatar a la humanidad entera, como nos dice Colosenses 1:15, que por Cristo se han sido reconciliados todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. ¿A qué se refiere Dios a través del profeta en Isaías 43? Que ha rescatado al ser humano de la inexistencia. O sea, la primera obra de amor, de misericordia de Dios es habernos traído a la existencia. Es el llamado, el primer llamado que Dios nos hace es el llamado a la vida. Y la vida contiene todo esto que acabamos de mencionar de esta persona, que es corto lo que decimos, ¿de acuerdo? El mismo Jesús y San Agustín nos va a enseñar muchas cosas, Santo Tomás nos va a enseñar, la Iglesia nos va a enseñar a través de una asignatura que se llama Antropología Cristiana. La antropología cristiana es el estudio del ser humano desde una visión cristiana, teológica cristiana. ¿Sí? Antropo significa hombre, logía significa estudio, logos. El estudio del ser humano es un área de la formación cristiana. Y la antropología se centra en, desde la mirada teológica, descubrir quién es el hombre, qué lo constituye, de dónde viene y para dónde va. ¿De acuerdo? San Agustín nos va a decir, conócete a ti mismo, dentro de ti habita la verdad. Pero no vas a encontrar esa verdad indagando por ti mismo. Debes encontrarte con la verdad que es Cristo, para que Cristo, por el poder de su palabra y del Espíritu Santo,
te manifieste a ti lo que eres tú. Por eso dice la iglesia, Cristo revela al hombre al mismo hombre. Es decir, ustedes y yo nos descubrimos porque la persona de Cristo vino a revelarnos quiénes somos nosotros. ¿Sí? Descubrir que somos seres humanos y lo que nos constituye, eso nos hace a nosotros un poco más condescendientes con los otros seres humanos. Primer llamado es el llamado a la vida. Ahí me voy a quedar porque no me voy a centrar en nosotros. Segundo llamado, para no dejarlos en el limbo, es el llamado a la vida de la gracia. Porque antes de uno ser llamado al bautismo, al discipulado, a la conversión, al servicio, a los carismas, a la vida del Espíritu, a la vida del apostolado, uno es llamado a la vida, a la existencia. Y el cuerpo y la psiquis con la que uno nace y el espíritu y la tendencia al cielo y todos los principios que rigen la constitución humana son de todos los seres humanos. Y después viene la propuesta de Dios a través de Cristo. La invitación, el llamado a la vida de la gracia, que ahí viene el tema de Jesús, discipulado, conversión, carismas, Espíritu Santo, vida eclesial, etcétera, etcétera. Ya Johanna le tomó foto ahí. Lo va a hacer famoso. Tranquilo, usted relájese. Relájese y disfrute. Puede cerrar los ojos, tranquilo. Y el tercer llamado, que es el más lindo de todos los llamados, que es el más pleno de todos los llamados, es el llamado a la vida eterna. O sea, principio del llamado a la vida eterna es en vida y después de esta materialidad, morir. Aquí, para alcanzar la vida eterna desde aquí, tengo que morir. Para alcanzar la plenitud de Cristo, tengo que morir, volver a nacer. Y ya en la definitiva, tengo que morir plenamente en mi materialidad para alcanzar la vida eterna. Amén. O sea, que ustedes piensen si así. Yo tengo un tiempo en esta tierra que usted no va a durar más de 85 años o 90. Bueno, vamos a decir que 120 años, dice, para que no se asusten algunos. Hay algunos que ustedes conocen, de sus familiares, amigos, de sus abuelos, de sus padres, que ya pronto se van a ir. Sí lo sabían, ¿no? Sí lo saben, ¿verdad? ¿Y están listos? ¿Conscientes de que ellos se van? Ok, de que no van, no estás consciente, no lo has aceptado, todavía no estás listo. Ok. Pues ese es el tercer llamado, muchachos, pero me voy a centrar en el primero. El primero es un tesoro de Dios estar vivo. Dígale a la persona que está al lado, qué bendición que existas, dígale. Así como eres, que existas. No estás gastando oxígeno, el oxígeno es tuyo, Dios te lo ha regalado. Dios te lo ha dado. O sea, Dios ya te dio la visa para que existas. Dios ya te dio el pasaporte, la visa, ya tienes los papeles para ser un ser humano en esta tierra. Amén. Ahora, que tú descubras, escuchen muchachos, que tú descubras lo que te constituye es fundamental. Los mejores discípulos de Jesús, los mejores siervos de Jesús, los que más comprenden la enseñanza y la lógica de Jesús, los que más son capaces de asumir la filosofía, la condición, la causa de Jesús, son gente que antes han hecho un proceso de autocomprensión humana. No son ángeles que no se equivocan, perfeccionistas, no, son seres humanos frágiles. Principio fundamental. Dice San Pablo, 1 Corintios 3:16, ¿no saben ustedes que son templos de Dios? Templos del Espíritu Santo. Y que este templo hay que cuidarlo, porque aquel que destruye este templo, Dios lo destruirá a él. O sea, tú eres un ser humano total. Y este ser humano total, Dios lo llama hoy. Lo llama. No porque tú seas bautizado y ya. No, el bautismo es un sello fundamental en Cristo y ya lo vamos a entender lo poderoso que es el bautismo. Por supuesto, la conversión, la vida del discipulado. Pero que tú estés vivo, porque Cristo fue capaz de dar la vida, la sangre hasta la última gota de su sangre. ¿Por qué? Porque Dios comprende el valor de lo que ha creado. Dios, el Papa Francisco nos va a decir, cada persona es
sagrada. Cada ser humano es sagrado. Mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tío, mi hermanito menor, la persona que está a tu lado es sagrada. Dígale al que está al lado, tú eres sagrado. Dígale, tú eres sagrada. Y entonces, Dios sí comprende esto. Dios sí que lo comprende, muchachos. Dios sí que lo comprende, y lo comprende, y el proceder del Padre, aleluya, Dios comprende muy bien esto, y todo el proceder de Dios desde el Génesis hasta la venida de Cristo, escuche bien, porque ya después Cristo es el que revela, la manifestación de Dios es coherente con esta convicción suya. La convicción de Dios es que este ser humano, cada ser humano que Él ha creado, es sagrado para Él, sagrado. Los seres humanos, por su pecado, por su soberbia, por su vanagloria, por su codicia, se someten a sistemas que nos acabamos entre nosotros los seres humanos. Pero para Dios es sagrado. Tan sagrado es para Dios cada ser humano que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de los seres humanos. Si yo comprendo que cada persona es sagrada, yo no tengo problemas de interactuar con la gente, de valorar a las personas, de cuidar a la gente, de anunciar con amor a la gente, de servir a la gente, porque yo entiendo la convicción de Dios y la convicción de Cristo. Cada ser humano es sagrado. Cuando nosotros vemos o cuando evidenciamos que la gente no tiene esta conciencia, o cómo lo evidenciamos, cuando nos insultamos, cuando nos denigramos, cuando nos hacemos bullying, cuando nos despreciamos. Pensemos un poquito en sus casas. Usted, ¿su papá es sagrado? ¿Y cuánto hace que no le da un abrazo y le dice, papito, te quiero mucho? Eres un tesoro del cielo para mí, eres un regalo precioso, papá, te amo. ¿Cuánto hace que usted no le dice a su mamá, sí, su mamá es sagrada? Estoy entrando lo más cercano. A veces hay gente que le da más cariño al perro que a su hermano menor, al gato que a su hermano. Si yo comprendo en mi humanidad que cada ser humano es sagrado, yo voy a proceder como Dios procede, como Cristo ha procedido, a querer dar la vida por Él. Porque a ustedes no les han invitado acá para que ustedes hagan un montaje, un show. No, a ustedes les han invitado para que ustedes aprendan, se inspiren, aprendan y ustedes vayan e impacten lo que es sagrado para Dios. Lo que es sagrado para Dios debe ser sagrado para ti. Tú que eres su siervo, ¿no? ¿Verdad? Amén. Yo quiero invitarle, que ya el tiempo se nos fue, pero muchachos, mira. ¿Qué te constituye? San Agustín nos va a hablar y Santo Tomás nos va a hablar y la filosofía antigua nos va a hablar de que el ser humano tiene tres realidades: cuerpo, alma y espíritu. ¿Amén? Eso es un postulado aristotélico en un librito que lo pueden conseguir por internet que se llama De Anima, que habla, eso es como los primeros postulados de la comprensión del concepto del ser humano. Después San Agustín, después Santo Tomás va a darnos como conceptos mucho más cristianos. Pero Cristo en Lucas 2:52 nos va a dar, que es nuestro referente, que es nuestro punto de partida y nuestra línea por donde nosotros transitamos, es Cristo. Cristo nos va a decir, el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versículo 52, que Jesucristo crecía como ser humano en estatura, en sabiduría y en gracia. ¿Delante de quién? De Dios y de los hombres. Es decir, que siguiendo la lógica de la filosofía acerca del hombre, el evangelista Lucas dice que Jesucristo era un hombre como todos los hombres, que crecía en lo físico, en lo psicológico, en lo espiritual. San Pablo lo entendió. San Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice que el Dios de la paz les inunde. Mientras esperan pues la venida de Jesucristo, les inunde de su amor, de su misericordia, de su paz, en su espíritu, en su mente y en su cuerpo. O sea que usted es un ser humano que tiene cuerpo, alma, que tiene cuerpo, psicología y que tiene espíritu. Vea, yo podría resumirle en todo esto
en lo que les enseño yo. La otra vez les enseñaba a ustedes como los 7 rasgos del ser humano que lo hacen imagen y semejanza de Dios. Primero, que el ser humano tiene inteligencia. 1, ¿sí o no? Segundo, que el ser humano tiene capacidad de memoria para recordar su historia. ¿Recuerdan? ¿Ok? ¿Ustedes tienen memoria? ¿Buena o selectiva? Ok. Bueno, tiene inteligencia, tiene memoria, tiene voluntad. Eso nos lo enseña la iglesia, nos lo enseñan los padres de la iglesia y nos lo enseñan la antropología, la psicología y otras ciencias. Muchachos, mira, tiene inteligencia, tiene memoria, tiene capacidad de conciencia, tiene voluntad para desear lo bueno, tiene deseos de amor, tiene deseo de felicidad, tiene deseo de bienaventuranza. El mismo Señor ha dicho, y nos lo dice la iglesia, que en el corazón humano está inscrito el deseo de Dios, de nosotros. En nosotros está inscrito el deseo de Dios. Nosotros tendemos ¿a quién? A Dios. Lo que nos quitaron en el paraíso por el pecado sigue ardiendo en nosotros, deseando el bien, deseando la felicidad, deseando la bienaventuranza, deseando el cielo. Eso es una tendencia nuestra. Pero también somos afectivos, pero también tenemos deseos de alteridad. Ustedes, anoche escuchaba yo una charla de un psicólogo, antropólogo, teólogo chileno, y él decía, ustedes saben que el ser humano, la única manera de sentirse pleno es vinculándose con los otros. Nosotros tenemos un deseo de alteridad, y cuando nos relacionamos con la otra o con el otro, cuando nos relacionamos con los demás, es cuando realmente el hombre entiende y encuentra su lugar en el mundo y entiende para lo que ha sido hecho. Y decía él, ustedes saben, cuando ustedes piensan en un camello, ¿ustedes en qué lugar sitúan a un camello? A un desierto, ¿cierto? Ok, si ustedes piensan en un pingüino, ¿en qué lugar ustedes lo ubican a ese pingüino? En el polo, no en un desierto. Cuando ustedes cuando ustedes piensan en un elefante, ¿ustedes dónde sitúan al elefante? Cuando piensan en un mono, en un mico, en un mono, ¿a dónde lo sitúan? En un árbol. Le pregunto, cuando ustedes piensan en este ser humano, ¿dónde lo sitúan? ¿Dónde sitúan al ser humano? ¿En qué lugar del mundo no hay un ser humano? En todo lado. Porque el ser humano no tiene un lugar específico donde realizarse. Es decir, váyase para el África que allá está su tía. No, váyase para la Amazon. No, el ser humano se realiza cuando encuentra 2 o 3 cosas. 1, cuando encuentra la comunión con Dios. Ese es su lugar original. Cuando encuentra la comunión relacional, cuando encuentra la comunión con los hermanos, cuando encuentra el vínculo conyugal, cuando encuentra el vínculo de la amistad, cuando encuentra acogida y cercanía. Ese es el lugar del ser humano. Cuando el ser humano entiende que existe para darse a los demás. El ser humano no tiene un lugar específico donde estar. No lo podemos ubicar en un edificio y allá el hombre está realizado. No, hay gente que vive en palacios con dinero a montón y el ser humano está triste, sin sentido, sin propósito, sin alegría, sin felicidad. Porque el ser humano, su lugar original es Dios. Su lugar más idóneo para ser feliz y pleno, donde encuentra su razón de ser, su sentido y su plenitud, es en el vínculo con los demás. Es en el entenderse como un regalo que se dona, que se da a los demás. Si nosotros entendemos esto, muchachos, no vamos a ser tacaños en el llamado a evangelizar. Porque yo me entiendo como un ser humano, no que me realizo con una casa, no que me realizo con fama y dinero y poder, no que me realizo, hay gente que dice, si yo viviera en Estados Unidos sería el hombre más feliz del mundo. Vive por allá en Colombia. Se vino y acá no, acá o allá está feliz. O sea, hay gente que dice, si yo pudiera viajar ¿a dónde? A Australia. Sería la muchacha más feliz del mundo. ¿Allá? No es allá. Si yo pudiera ir al África allá tampoco. Su lugar está en Dios. Su lugar está
en la comunión con Dios. Su lugar para ser feliz, para ser pleno, para ser realizado está en la comunión con los hermanos. Su lugar en este mundo está en la convicción de que usted está llamado para ser don para los demás, para darse, para donarse. Por eso San Pablo, por eso Jesús va a decirnos que hay más dicha en dar que en recibir. Eso es usted. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Tenga la bondad de levantar a este caballero. Dice una historia que el bebé camello le dice a su papá camello, le dice: papá camello, ¿para qué son estas pestañas tan grandes que tenemos? Los camellos tienen unas pestañas grandotas. Y el papá camello le dice: pues es para que la arena no nos dañe la mirada y podamos ver entre las tormentas de arena. Papá camello, ¿y por qué tenemos estas patas tan largas? Pues porque no nos quedaron así para nosotros caminar y no enterrarnos en la arena. ¿Y por qué esta jiba así tan grandota? Pues es para retener energía, líquido, grasa, para poder caminar largas distancias. Y le dice el camellito del hijo: papá, ¿y si estamos dotados para todo eso, por qué estamos en este zoológico? Quizás nuestro sufrimiento, muchachos, quizás nuestra infelicidad, quizás nuestras no ganas de vivir, quizás nuestra insatisfacción, quizás nuestro enojo radica no en lo que no posee, no en lo que no ha alcanzado, no en el título que usted no ha tenido, no en los papeles, no en cosas materiales. El problema suyo de insatisfacción de vida es que usted realmente no se ha encontrado, realmente no ha tenido un encuentro personal, real, interior profundo, con el amor de Dios, con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo. Y si lo ha tenido, porque usted puede decir: pero yo ya lo he tenido, yo ya lo he vivido, necesita renovarlo. Amén. Un aplauso al Señor, por favor. Vamos al café.